Qué hermoso día nos regaló el Señor hoy. ¿Han podido disfrutar de este día? ¿Sí? Si no han podido disfrutar, bueno, este es el momento de empezar a disfrutar. Si no han podido disfrutar, porque sigue siendo un hermoso día, y más hermoso aún porque podemos estar juntos en este lugar para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra. Yo les invito a buscar en Filipenses capítulo 2. Y hoy quiero terminar con la serie de mensajes que hemos titulado Un corazón como el suyo. Y la primera cosa que aprendimos, que para tener un corazón como el suyo, tenemos que tener su estima. ¿Se acuerdan que hablábamos de la autoestima y de la cristoestima? Y dijimos que el cristiano en realidad no tiene autoestima, sino tiene cristoestima. Esa fue la primera cosa que aprendimos. La segunda cosa que aprendimos fue a estar dispuestos a una entrega total, donde nos desvestimos de nosotros mismos y tomamos otra forma, nos transformamos en otra persona. ¿Se acuerdan que hablábamos de la personalidad, que dejábamos de lado la personalidad que fue formada por la historia de vida que tuvimos, por la familia, por los padres, etc. Y tomamos una nueva forma, como la forma que tomó Jesús, que es la forma de siervo. Y después vimos el domingo pasado, donde no solo nos despojábamos de nuestra vieja personalidad y nos transformábamos en siervos como Jesucristo, sino que también vimos que el sentir de Cristo fue también... ¿Qué fue el sentir de Cristo? ¿Se acuerdan del domingo pasado? ¿Qué hablábamos? De humillarse. ¿Lo han podido poner en práctica? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? A ver, levanta la mano. ¿Alguno lo pudo poner en práctica? Les haré contar. Pero bien, esto es para poner en práctica, no es para tener más conocimiento de acá o intelectualizar mejor las cosas, sino que la idea es poner en práctica todo lo que aprendemos. Este fue el sentir de Jesucristo, que se humilló a sí mismo. Y la forma de humillación de Jesucristo, ¿cuál fue? Según ahí Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿De qué manera se humilló él? Haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué aclara muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era la peor muerte que podría sufrir una persona en esa época. La muerte de cruz era la muerte más humillante, era para los peores criminales, para los más renegados, para los más discriminados, para la escoria de la sociedad, para la peor persona estaba la muerte de cruz. Y Jesucristo murió de la peor muerte, la más humillante, la más vergonzosa, muerte de cruz. Por eso dice que siendo hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo justamente quiero, para terminar esta noche con la serie de mensajes que he titulado Un corazón como el suyo, terminar con este último sentir de Jesucristo. ¿Cuál fue el último sentir de Jesucristo? Que fue obediente. Diga conmigo obediente, ¿están ahí? Obediente. Obediente hasta qué instancia? Hasta la muerte. Miren, sin estima, con una entrega total, humillado y obediente hasta la muerte, ese fue el sentir de Jesucristo. Y este es el mismo sentir que tiene que haber en nosotros para poder vivir realmente la vida abundante que Él ofrece. Miren, yo quiero decir una cosa, como dije el domingo pasado, la mayoría de nosotros estamos orientados a solucionar los problemas hacia afuera. Lo vuelvo a repetir porque quiero que quede claro.
La mayoría de nosotros estamos orientados a ¿qué? Resolver el problema hacia afuera. ¿A qué significa esto, resolver el problema hacia afuera? Siempre el problema es de alguien más allá. Los problemas que yo tengo son ¿por qué? Porque fulano hizo tal cosa. Mi problema cuál es, porque Mengano me dijo tal cosa. Pero muy pocos de nosotros, muy pocas personas están dispuestas a mirar, para solucionar los problemas, a mirar para adentro. Muy pocos yo he escuchado en reflexionar, siempre que vienen, y ustedes perdonen hermano, ninguno de acá me pasó, pero siempre es de afuera lo que yo cuento, ¿no? Pero siempre que viene alguien me viene a contar el problema que tiene por el accionar de otra persona. Pero muy pocas personas han venido a mí a decirme, mira, en realidad tengo problemas, pero el problema soy yo. El problema soy yo. Y en medio de esta situación, yo quiero ver qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo mejor que puedo hacer para que esta situación se resuelva. La mayoría siempre estamos reclamando, quejándonos, justificándonos, argumentando, razonando y convenciéndonos a nosotros mismos de que nosotros no somos el problema. El problema es el otro. Satanás te lo dice a cada rato. ¿O no? Vos cuando empezás a razonar así viene el demonio y te dice, tenés razón. Es así. Viene el diablo y te llena la cabeza, hasta con recuerdos, imágenes y palabras que vienen del mismo corazón del infierno para decirte lo mal que estás por el accionar de otra persona. Y entonces vos te endureces más y te pones más aguerrido todavía y te armás mejor. ¿Por qué? Porque esta batalla yo la voy a ganar. Y este problema yo lo voy a solucionar. Y esto no puede seguir así, porque esta persona, si no cambia, esto se va a terminar. Yo no sé si estoy hablando de algo que es irreal, porque yo no puedo ver lo que ustedes están pensando y sintiendo en este momento. Pero yo creo que estoy hablando de algo que es real, ¿no? No es así. Sean honestos. Mírense un poquito ustedes mismos. Yo iba a poner aquellos espejos, miren para atrás, miren, unos hermosos espejos que usan acá para la danza. Se los iba a poner acá adelante para que se miraran las caras que ustedes tienen ahora. Para que se miren las caras, ¿no? Cuando yo decía esto. Que en realidad el problema, como digo siempre, no es el problema. Ustedes se animarían a decir en esta noche, por decirlo nada más, por decirlo. No es la verdad. Pero ustedes se animarían a decir en esta noche, el problema soy yo. A ver, díganme, el problema soy yo. O sea, pero no es verdad, no es verdad. Nada más lejano de la realidad. Esto es algo que yo le hago repetir para hacerle repetir nada más. Pero en realidad, no sé si es verdad esto, que el problema sos vos. El problema sos vos. Y vos decís, no, vos no conocés mi situación. Y es la verdad, yo no conozco tu situación, pero sé que de alguna manera esto se aplica en términos generales a todas las situaciones. Dice la palabra, para terminar este año con bendición, hermanos. ¿Saben por qué digo para terminar este año con bendición? Porque dice la Biblia que en la obediencia está ¿qué? La bendición. En la obediencia está la bendición. Y Dios habla en su palabra a los hijos obedientes. Amén. Y la palabra es para los hijos obedientes. ¿Para qué? Para que la pongan en práctica. Si ustedes quieren terminar este año con bendición, hermano, lo mejor que pueden hacer es tener el sentir que tuvo Jesucristo, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, porque cuando uno obedece de alguna manera se humilla. Y ahora lo vamos a ver.
Romanos 6:16. No se vayan, hermanos. Quédense acá. Dice Romanos 6:16. Presten atención porque esto es muy importante para la vida. Esto no es un cuento, no estoy leyendo un cuento, hermano. Esto es verdad. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para qué dice? Para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser esclavo o ser obediente del pecado. ¿Cuántos quieren ser obedientes al pecado? No, al pecado no. Bueno, pero por ahí quieren serlo. ¿Cuántos quieren ser obedientes al pecado? No, muchos no. ¿Cuántos quieren ser obedientes al Señor? Para la gente dice, bueno, ustedes están levantando la mano. Nosotros elegimos de quién vamos a ser esclavos. Depende de a quién le vamos a hacer caso. ¿Está bien? ¿A quién le vas a hacer caso? Bueno, al que le hagas caso, ese es tu Señor. El pecado o Dios. Y no es, miren, yo quiero decirles la primera cosa con respecto a esto de la obediencia. La obediencia es una cuestión de elección. La obediencia es cuestión de elección. Yo elijo ser obediente. La obediencia no es cuestión de un sentimiento. No es sentimiento. Diga conmigo, no es sentimiento. Hay un mandamiento de por medio y yo decido obedecer o desobedecer. Amén. Nosotros elegimos. Jesús fue nuestro primer ejemplo. Aun cuando jamás pecó y no merecía morir, eligió morir para que los pecados del mundo puedan cargarse a la cuenta de él por obediencia al Padre. Jesús eligió morir por obediencia. Amén. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo. ¿Ustedes escucharon lo que estoy diciendo? Él se entregó, se dio, tomó una decisión. Dice, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad del Padre, Jesucristo, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió. Su decisión de cumplir el mandamiento del Padre, escuchen esto, su decisión, la decisión de Jesús, de entregarse, de cumplir el mandamiento del Padre, desató una experiencia con el amor de Dios. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama el Padre? Se refiere a la obediencia. Dice ahí en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué me ama el Padre? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita. Fíjense esta aclaración. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. Y yo quiero decirte, hermano, el Señor te dio el mismo poder de elección. Yo decido obedecer, pero no es una obediencia de vida, como dicen los militares, que por ejemplo si un soldado haciendo lo que le ordena a un capitán, un jefe, infringe una ley, el soldado no paga, sino que paga el que lo mandó a hacerlo. En este caso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no es obediencia de vida la nuestra. Los mandamientos de Dios, nosotros decidimos obedecerlos, pero no por, viste que por ahí hay gente que dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero lo hago por obediencia. ¿Escucharon eso alguna vez ustedes?
Lo escucharon, ¿no? Dice, lo hago porque hay que hacerlo, porque si no, estoy en infracción. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios, ¿cuál es? Que vos agarres el mandamiento y lo hagas tuyo. Amén. Y ahora la misión de mi Padre es mía. Y yo decido poner la vida en esto. No lo hago solamente porque me mandan a hacerlo y lo hago como un robot, y voy caminando como un robot en la vida y hago los mandamientos, cumplo con esto, diezmo, ofrendo, me congrego, aleluya, gloria a Dios, digo gracias Señor todos los días, oro, leo la Biblia, soy un robot. No. ¿Qué es lo que pasa? Yo agarro y hago mío los mandamientos. Viste que David decía, Señor, amo tus mandamientos, me deleito en tus mandamientos. Uno no lo entiende hasta que no lo experimenta. Y Jesucristo, al ser obediente, tuvo una experiencia de amor con el Padre. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida en su mandamiento. Cuando vos pones la vida y el corazón en lo que te mandan a hacer, esto es lo mismo que en el trabajo, ¿bien? ¿Cuántos trabajan en la relación de dependencia que tienen jefes? Bueno, acá está. Bien, hoy les voy a meter en el ojo, más todavía. Tu jefe te dice, haz esto, haz el otro, te manda a hacer cosas. Y vos decís, bueno, lo tengo que hacer porque es mi jefe, porque me paga. No te queda otra. Ese es el pensamiento del mundo. Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Yo te propongo esto. Si haces lo mismo que Jesús, tu jefe te va a amar si vos haces lo mismo que Jesús. Te va a amar como el Padre amó a Jesús. ¿Por qué? Porque Él puso la vida. ¿Qué te parece si vos de alguna manera amás lo que estás haciendo hasta el punto que le entregás la vida a eso que estás haciendo? No sé. ¿De qué trabajan? Bueno, limpiando, por ejemplo. Una empresa de limpieza. ¿Alguien trabaja en una empresa de limpieza? Ahí está. Ah, sí. Mirá, me la agarré con ustedes. No, pero ustedes no tienen problema con esto. De repente te dice, yo lo voy a graficar como me gusta graficar. No sé si la cámara lo va a seguir. Piso de madera. Hay que pulirlo. Y te elige la voz, la mejor tarea, la más linda. Piso de madera. ¿Cómo se pule el piso de madera? Está bien, hay máquinas, todo. Pero el jefe te dice, no sé ninguna máquina. Agarra el trapo, arrodillate, humillación. Y ponete a pulir. Esa está bien, ¿no? Ahora, ¿vos qué decís cuando estás ahí? ¿Qué pensás? Estás ahí, ¿viste? Yo no sé para qué me metí este trabajo. Y no había otra cosa. Bueno, tengo que comer. ¿Qué estás pensando cuando estás ahí? Yo te propongo que hagas algo. Que entregues la vida. Y digas, este es el mejor trabajo. Yo amo estos pisos. Y los voy a dejar mejor que nadie. Y los pulo con amor. Sé de amor. Le meto mucho amor. Y digo, lo voy a hacer mejor que nadie. Yo cuando dije, no sé si la cámara me sigue, porque esperaba que alguien se subiera y moviera la cámara. ¿Me sigue? Sí, me decía. Ah, me sigue. Bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Agarrar el mandamiento y hacerlo tuyo. Porque por algo tu jefe te lo está diciendo que lo tenés que hacer, ¿o no? No es porque te quiere complicar la vida. Hay algunos que sí que te quieren complicar la vida, pero no importa, que me quiere complicar la vida, pero no me la voy a complicar porque yo voy a agarrar el mandamiento y lo voy a hacer mío y lo voy a hacer con todo el amor, con toda la pasión, como si fuera mío, como si fueran las cosas mías, como si fuera mi casa, como si fuera mi auto, como si fuera mi habitación la que estoy limpiando, y amo hacerlo. ¿Se entiende lo que es poner la vida? No es solamente morir en una cruz. Lo que hizo Jesús. Jesús puso la vida en el mandamiento. Y eso se llama obediencia, hermano. Obediencia no es... Sí, está bien. Voy a hacer lo que me dicen.
Lo hago porque hay que hacerlo. No. Imagínense a Jesús muriendo en la cruz a regañadientes porque el Padre lo mandó a morir. Y va, no me quedaba otra, ¿qué hacer? No, no es así. Jesús amó el mandamiento del Padre. La próxima vez que te manden a hacer algo, vos tenés que agarrar el mandamiento, hacerlo tuyo y poner la vida de eso y hacerlo. ¿Te parece? No importa el trabajo que tengas, si vos haces esto que hizo Jesús, vas a ser la persona más feliz del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en esta obediencia está la bendición. Vos sos bendecido. Es lo que hizo José. ¿Se acuerdan la historia de José en Egipto? El tipo hacía las cosas como si fuera el dueño del mundo. Y era un esclavo. ¿De qué manera fue premiado? Que llegó a ser el gobernante de todo Egipto, que manejaba todo Egipto y la vida del faraón. ¿Por qué? Porque hizo las cosas con pasión y amor que le mandaban hacer. Lo hacía 10 veces mejor. ¿Qué te parece? Obediencia no es un sentimiento, es una decisión. Siempre que uno recibe un mandamiento, yo quiero decir un secreto, ustedes no lo saben, pero casi siempre, hermanos, que ustedes reciben un mandamiento, no es para nada lo que ustedes estaban esperando hacer ni lo que estaban pensando hacer. ¿No les pasa, hijos que están en casa? Llegan a casa cansados, algunos trabajando, llegan a casa, ¿viste? Se sacan los zapatos, las zapatillas, se tiran en el sofá, prenden el tele y viene mami. Mami, que tiene que hacer la comida y te dice: hijito, ¿no me vas a comprar acá a la panadería? ¿No vas a la carnicería? ¿No vas? No, pero andar al súper de 20 cuadras más allá porque está más barato el kilo de azúcar. Un kilo de azúcar que sale 50 centavos más barato. 50 centavos, vos pensás, 50 centavos te voy a ganar 20 cuadras. ¿Era lo que vos estabas esperando? Cuando llega el esposo cansado del trabajo a casa y la esposa lo está esperando y le dice: ay, me estaba esperando porque la canilla esa me está volviendo loca, te pido que me cambies el colito de la canilla. ¿Era lo que vos estabas esperando? A algunas mujeres les encanta, pero otras no. A mí me tocó del medio. Bueno. Por ejemplo, que entran en un conflicto y una crisis emocional y existencial cuando se les pregunta: ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer de comer? Y dice: ¿no? No pasa eso, no. Y entonces no es lo que estamos esperando el mandamiento. Ustedes no están esperando que le diga lo que tienen que hacer. Casi siempre uno dice: no, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero si vienen y te dicen hacerlo de otra manera, ¿no? La obediencia no es un sentimiento. Jesús mismo lo enfrentó, hermanos. Cuando Él se va a orar y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan? Porque no era la intención de Jesús morir, o no era lo que realmente quería. Él quería otra cosa, evidentemente, por lo que ora. Pero dice algo, Jesús, muy importante que nos enseña a nosotros: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se dan cuenta? La obediencia no tiene que ser un sentimiento, es decir: ay, siento ser obediente, sí, lo siento. No, no lo sentís. Sentís todo lo contrario. Se te retuerce el estómago, se te estruja el corazón, se te achican los ojos. Mirá, lo que el Señor me está diciendo en ti. Pero decido ser obediente. Y no a regañadientes, sino que pongo mi vida en eso. Amén. La segunda cosa es que no es una cuestión de decidir, porque yo decido ser obediente. Hay una historia en la Biblia que yo quisiera que leamos, en Mateo 21-28, si ustedes me acompañan. No traten, yo quiero decirles que ustedes buscan, no traten de buscar todos los pasajes que yo les digo, porque ustedes ven que yo soy una ametralladora de pasajes bíblicos. Porque en realidad el que habla no soy yo, sino la palabra misma. Yo lo que hago simplemente es traer la palabra. Pero no traten de buscar todos los textos bíblicos, a no ser que yo les diga que lo busquen, ¿sí? Porque si no van a perder el tiempo, se van a distraer.
sí, búsquenlo. Mateo 21, 28 al 32 dice, Jesús está hablando. Y dice Jesús, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Siempre el tema son los hijos, ¿eh? Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Siempre se trata de los hijos y del trabajo. La verdad se ve que los hijos no quieren la mujer, pero no importa. Versículo 29 dice, respondiendo él dijo, yo me lo imagino levantando los gritos así, ¿viste? Como hace Nemi. El día, ¿viste? Hace así, hace. No quiero. ¿Viste? Dice, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro sinvergüenza, porque el otro es más sinvergüenza, porque le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, sí señor, voy, como usted diga, ¿verdad? Sí, ¿dónde está? No sé, me olvidé por completo, no sé qué me pasó, no fue, no vino. Versículo 31, la pregunta del millón. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerlo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la obediencia no es una cuestión solamente de declaración. Yo declaro en esta noche que voy a ser obediente. No es una cuestión de declaración, no es una cuestión de elegir. No alcanza con decir o con elegir. La obediencia siempre nos llevará a la acción. La obediencia siempre nos tiene que llevar a la acción. Jesús no solo eligió ser obediente, sino que empezó a caminar hacia Jerusalén, que era el lugar donde por su obediencia iba a ser sacrificado. Y este es el sentir que tiene que haber en nuestros corazones. Si realmente queremos ser obedientes, no tenemos que decirlo nada más, no tenemos que decidir, tenemos que empezar a caminar hacia Jerusalén. Tenemos que empezar a hacer las cosas que la voluntad del Padre nos manda hacer. Es por esto que Jesús no entiende. Jesús, hermanos, ustedes le explican, le quieren decir, pero el Señor no entiende cómo nosotros no somos obedientes. No entiende, dice, ¿cómo no son obedientes? ¿Por qué no son obedientes? Dice Lucas 6:46, no lo busquen. ¿Por qué me llamáis? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una pregunta, un interrogante del Señor. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Miren, léanlo por favor, observenlo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? Jesús no entiende, dice, ¿por qué me dice el Señor? Me dice el Señor y le pasa lo que quiere. ¿Con qué texto empezamos? Que vos sos esclavo, o sea que tu Señor es aquel a quien le haces caso. Vos a Jesús le decís Señor, pero después le haces caso al otro Señor, al pecado. Entonces Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué no decís Señor? No me digas Señor. Decime cualquier otra cosa. Pero si me vas a decir Señor, es porque me tenés que hacer caso. La obediencia no es cuestión de hablar, no es cuestión de decir, no es cuestión de orar y ayunar. La obediencia es acción. ¿Saben qué? Yo quiero decirle algo. Me siento muy lejos acá. Pero eso no es lo que les quería decir. Yo les quiero decir algo. Antiguamente no se contaba a los cristianos
por venir a una reunión los domingos. No. Los cristianos se contaban como cristianos porque eran obedientes a la fe. No era cuestión de una denominación. Porque vos decís, yo soy evangélico. Otros dicen, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy católico, yo soy cristiano. Pero en realidad antes eso no se tenía en cuenta. ¿Qué se tenía en cuenta para decir que una persona era cristiana? No que venía los domingos a la iglesia. No que decía con la boca soy cristiano. No, ¿saben cuál era el punto determinante para decir si era cristiano o no? ¿Cómo se diferenciaban los cristianos del resto de la gente? No por un traje, una forma de vestir, no por ir a algún lugar para reunirse en una comunidad de fe, no. Porque tenían una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ese es un cristiano. No el que va un domingo a la iglesia. Sí, como cristiano va un domingo a la iglesia. Pero antiguamente se denominaba cristiano a aquella persona que era obediente a la fe. Lo dice la palabra. Dice en Romanos 16:26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cómo contaban los cristianos antes? Por la obediencia a la fe. No porque decían llamarse cristianos, no porque iban a alguna iglesia, sino porque obedecían a la fe. La obediencia no es una cuestión de palabras, como dijimos anteriormente. La obediencia no se mide por las palabras ni por las intenciones, sino por las acciones. Y en tercer y último lugar, y para terminar, la obediencia es una cuestión de un propósito mayor. Si vos sos obediente y no entendés el propósito mayor, ¿cómo te puedo llamar? Hay muchas palabras, pero son todas vulgares. Te lo voy a decir así suavecito. Si vos sos obediente y no entendés el propósito mayor, sos un tonto. Yo sé que algunos de ustedes me aborrecen. Yo lo sabo, me enseñaron. No, pero es así. Si vos sos obediente y no entendés el propósito mayor, sos un tonto. Chao, chicos. Sos un tonto. ¿Por qué? Porque no comprendés cuál es la dimensión de tu obediencia. Jesús no murió en la cruz para que digamos, che, qué tipo bárbaro usted. Se sacrificó. Wow, murió en la cruz. Jesús no se entregó para que nosotros digamos esas cosas. No se entregó para morir y nada más. Imagina que Jesucristo muriera por morir y nada más. Qué grandioso Jesús que murió en la cruz, ¿eh? Pero ¿para qué murió? ¿Cuál fue el propósito mayor de su obediencia? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, no? Mucha gente se sacrificó y murió en una cruz clavada. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron? Había una época, ¿se acuerdan? Lo pasaban por televisión y todo, que había personas, no me acuerdo de dónde eran, que se hacían crucificar para Pascua. ¿Dónde era eso? Filipinas, Tailandia, por ahí. Se hacían crucificar los tipos. ¿Para qué? Si ven que ellos se sacrificaban y por lo menos a la esposa le daban $1.000.000, yo lo ayudo a clavarlo en la cruz. Por lo menos algo, viste, que lograra. Pero si vos no entendés el propósito mayor de tu sacrificio de obediencia, no tiene sentido. Miren, dice la palabra
que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no por la muerte en sí misma, sino por todo lo que podía lograr a través de su obediencia. ¿Qué dije? ¿Me escucharon lo que dije? Les doy unos segundos para que vuelvan. ¿Me escucharon lo que dije? Él muere en la cruz sabiendo lo que va a lograr a causa de su obediencia. Cosas tremendas pueden venir a tu vida solamente por ser obediente, pero vos tenés que ver el propósito mayor. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! Yo digo, ¡wow! ¿Por qué? Fíjense lo que está diciendo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, es obediente al Padre. Él agarra el mandamiento del Padre y lo hace suyo porque entiende que por su obediencia va a desatar la justificación para todos los pecadores en el planeta Tierra. Muchas personas quieren lograr cosas en la vida, pero no están dispuestas nunca a ser obedientes. Y déjenme decirles una cosa: si ustedes no están dispuestos a ser obedientes en la vida, nunca van a lograr nada en ella. Porque en la obediencia está la bendición. ¿Quieren comenzar un año bendecido, hermanos? Empiecen a ejercitar la obediencia. ¿Quieren comenzar un año bendecido en el trabajo? Sean obedientes en el trabajo. ¿Quieren comenzar un año bendecido en el matrimonio, en la familia? Sean obedientes en la familia. ¿Quieren comenzar un año bendecido en la iglesia? Como iglesia, seamos obedientes los unos a los otros, porque en la obediencia está la bendición. Termino leyendo 1 Pedro, esto sí, si quieren buscarlo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, y si quieren subrayarlo, miren cómo Dios nos llama a nosotros. Primera Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. ¿Cómo nos llama Dios? ¿Saben qué pasa? Que para Dios, en realidad, si sos obedientes porque sos hijos. Lo otro se lo dejo a ustedes. Pero dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías. O sea, no te dejes llevar por los deseos que tenías antes. Algunos dicen, ay, pero no puedo. No puedo, no, me controlo. Entonces tienes que replantearte quién es tu Señor. Porque si Jesucristo es tu Señor, yo digo lo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo. Amén. ¿Cuántos se animan a decir en este sentido de obediencia? Porque cuando están enfrentando batallas, necesidades, luchas y pruebas, dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo no he escuchado a nadie decir en la obediencia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que Cristo te fortalece también para ser obediente? Amén. Y si Cristo no te fortaleciera, yo hubieras agarrado a alguien del cuello. Esa es la carne, los deseos que antes tenías. Pero no te quedes ahí. Sino como hijo obediente, hace la voluntad de Dios. Porque en la obediencia está la bendición. Yo te invito a ponerte de pie.